Tuna, hola a todos, con el corazón lleno de cicatrices, pero también de esperanza. Tuna ha tomado una decisión valiente, dejar atrás un pasado doloroso que tantas veces la hizo caer. Ahora, frente a ella, se abre un camino nuevo, construido con la ternura de Alex y la sonrisa inocente del pequeño Henry. No es fácil olvidar, pero el deseo de crear una vida distinta, llena de amor y paz, le da fuerzas para seguir adelante. ¿Será este el comienzo de la felicidad que tanto soñó, o el destino volverá a ponerlos a prueba? El sol caía sobre las colinas como un abrazo cálido, anunciando un nuevo comienzo. Tuna respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, como si quisiera arrancar de raíz cada sombra que aún quedaba en su corazón. Durante demasiado tiempo había cargado con recuerdos dolorosos, cicatrices que la vida le había dejado sin piedad. Pero aquel día se prometió algo: no mirar atrás. Henry, su pequeño, reía entre sus brazos, y esa risa era la melodía más pura que había escuchado en su vida. Por ti, hijo mío, seré fuerte, murmuró Tuna, acariciando suavemente el cabello del niño. A lo lejos, la figura de Alex se acercaba, con esa sonrisa que siempre conseguía derrumbar los muros que ella levantaba para protegerse. Alex no era solo un refugio en medio de la tormenta, era también la promesa de un futuro distinto, uno en el que el amor no doliera, en el que la familia significara unión y no heridas abiertas. Cuando llegó hasta ellas, tomó la mano de Tuna con ternura. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, sin palabras, ambos entendieron que estaban dispuestos a luchar juntos. Lo pasado ya no nos pertenece, pensó Tuna, con el corazón latiendo fuerte. El dolor se queda atrás. Ahora quiero construir un hogar donde Henry crezca rodeado de amor, y donde yo, al fin, aprenda a sonreír sin miedo. El viento agitó las hojas de los árboles, como si el mundo entero celebrara aquella decisión silenciosa pero poderosa. Tuna dejaría atrás su pasado doloroso para abrirle las puertas a la felicidad, junto a Alex y su hijo. La tarde avanzaba lentamente, bañando la granja con una luz dorada que parecía cubrirlo todo con esperanza. Tuna observaba cómo Henry, sentado en el suelo, jugueteaba con unas ramitas secas mientras reía con inocencia. Alex, de pie a su lado, la miraba con esa mezcla de orgullo y ternura que a ella todavía le costaba aceptar del todo. Tuna, dijo él suavemente, sé que aún tienes miedo, pero quiero que confíes en mí. No voy a dejarte sola nunca más. Ella bajó la mirada por un instante. El recuerdo de las noches en las que había llorado en silencio todavía la perseguía. Sin embargo, allí estaba Alex, tendiéndole la mano no solo con palabras, sino con acciones, cuidando de Henry, compartiendo responsabilidades, acompañándola incluso en los momentos más sencillos. Tuna respiró hondo y respondió con sinceridad: quiero creer, Alex. Y lo intento, cada día. Pero necesito ir despacio. No quiero que mis cicatrices se conviertan en un peso para nosotros. Alex sonrió, sin soltar su mano. No son cicatrices lo que yo veo en ti. Son pruebas de tu fortaleza. Y si caminamos juntos, esas marcas se transformarán en luz. El corazón de Tuna se agitó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras no eran una promesa vacía, sino una certeza. Esa noche, después de cenar los tres juntos, Alex acompañó a Henry hasta quedarse dormido. Tuna los observó desde la puerta, su hijo arropado entre las sábanas y Alex inclinándose para darle un beso en la frente.
Una imagen que la conmovió profundamente. Esto es lo que siempre soñé, pensó. Una familia sencilla, un hogar sin gritos ni lágrimas. Cuando Alex salió de la habitación, se acercó a Tunay, sin decir nada, la abrazó. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. En ese silencio compartido, comprendió que estaba dando el primer paso hacia la vida que deseaba construir, una vida donde el amor y la confianza fueran más fuertes que el pasado. A la mañana siguiente, el canto de los gallos despertó a Tuna. El cielo todavía estaba cubierto por una neblina suave, y la tierra húmeda desprendía un aroma fresco. Henry dormía tranquilamente, abrazando su pequeño peluche. Tuna se levantó en silencio, preparó agua caliente y salió al patio. Mientras organizaba las maderas recién entregadas, escuchó el ruido de un coche acercándose. Su corazón dio un vuelco, no esperaba visitas tan temprano. Para su sorpresa, era Alex, con el cabello aún revuelto por la prisa, bajando del coche con un sobre en la mano. Tuna, dijo con un gesto serio, necesito hablar contigo. Ella lo miró, confundida. ¿Qué ocurre? Alex le mostró el sobre. Era una notificación legal. Alguien había intentado reclamar derechos sobre el terreno que ella y su madre trabajaban desde hacía años. Tuna sintió un frío en el estómago. Aquellas tierras eran el fruto de la vida entera de su familia. Esto no puede ser, susurró con la voz temblorosa. No podemos perderlo. Alex le tomó las manos con firmeza. No vamos a perder nada. Yo estaré contigo en esto, pase lo que pase. Confía en mí. En ese instante, Henry salió corriendo al patio, aún medio dormido, llamando mamá. Tuna lo levantó en brazos, y mientras lo estrechaba contra su pecho, una determinación nueva brilló en sus ojos. No dejaré que el pasado ni la injusticia nos arrebaten lo que tenemos. Esta vez, Alex, no voy a huir. Voy a luchar. Alex la abrazó con fuerza, sintiendo en sus palabras la valentía que tanto admiraba. El futuro ya no sería fácil, pero juntos sabían que podían enfrentarlo. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Tuna apenas podía dormir, pensando en el documento que había recibido. Cada rincón de la casa le recordaba cuánto había trabajado su madre en esas tierras, cuántas veces se había sacrificado para que ella y Henry tuvieran un futuro digno. Perderlo sería como perder una parte de su alma. Alex, en cambio, se mostraba sereno, aunque por dentro ardía de preocupación. Pasaba horas hablando con abogados, revisando papeles, investigando quién estaba detrás de aquella reclamación. Una tarde regresó con el rostro sombrío. Tuna, dijo al entrar, no es un error administrativo. Hay alguien que quiere arrebatártelo todo. Ella lo miró fijamente. ¿Quién? Alex apretó los labios antes de responder, tu ex-suegra. El silencio cayó como un rayo entre ellos. El corazón de Tuna se detuvo por un instante, el miedo regresó de golpe. Aquella mujer que una vez se llevó a Henry, ahora intentaba arrebatarle lo único que le quedaba, su hogar. No puede ser, susurró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no nos deja en paz? Alex se acercó y la tomó por los hombros. Porque no soporta verte feliz, Tuna. Pero no vamos a rendirnos. Esta vez la ley estará de tu lado, y yo también.
Tuna respiró hondo, secándose las lágrimas. Miró hacia la ventana, donde Henry jugaba inocentemente con unas piedras, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. En ese momento, comprendió que su lucha ya no era solo por las tierras ni por los recuerdos de su madre, sino por darle a su hijo un futuro seguro. Lucharé, Alex, dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. No voy a permitir que me arranque la felicidad que estoy construyendo contigo y con Henry. Alex sonrió, orgulloso de su fuerza. La abrazó con ternura y susurró, entonces no hay nada que temer. Juntos, venceremos. La batalla apenas comenzaba, pero en el corazón de Tunaya no había espacio para el miedo, solo para la esperanza y el amor que los mantenía unidos. El día de la primera audiencia se acercaba, pero antes de entrar en una batalla legal interminable, Alex convenció a Tuna de hablar directamente con la mujer que había causado tanto dolor. Aquella tarde, llegaron a una casa antigua en las afueras del pueblo. Tuna apretaba fuerte la mano de Alex mientras Henry dormía en el coche, bajo el cuidado de una niñera. El corazón de Tuna latía con fuerza, cada paso hacia esa puerta era como un regreso al pasado que había jurado olvidar. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, la ex-suegra. Su mirada dura, fría, contrastaba con la sonrisa falsa que intentó mostrar. Vaya, Tuna, dijo con voz áspera. Nunca pensé que volverías a pararte frente a mí. Tuna tragó saliva, pero no retrocedió. He venido porque no pienso permitir que destruyas lo poco que me queda. Esas tierras son mi vida, el legado de mi madre y el futuro de mi hijo. La mujer soltó una risa amarga. ¿Tu futuro? Henry debería estar conmigo, no contigo. Tú no eres digna de criarlo. Alex dio un paso adelante, con la voz firme y contenida, basta. Henry no es un trofeo ni una excusa para tu venganza. Es nuestro hijo, y lo protegeremos. La tensión en la sala era insoportable. Tuna sintió que sus rodillas temblaban, pero encontró valor en las palabras de Alex. Dio un paso más cerca de la mujer y la miró directamente a los ojos. Durante mucho tiempo tuve miedo de ti. Pero ese miedo murió el día que recuperé a mi hijo. No permitiré que vuelvas a arrebatarnos nada. La ex-suegra apretó los labios, sorprendida por la fuerza en la voz de Tuna. Por un instante, su máscara de frialdad se resquebrajó, pero enseguida volvió a endurecerse. Entonces prepárate para la guerra, respondió con frialdad. Porque yo no me detendré. Alex rodeó a Tuna con su brazo, protegiéndola. Salieron de la casa con la cabeza en alto, sabiendo que la batalla apenas empezaba. Sin embargo, mientras caminaban de regreso al coche, Tuna sintió algo nuevo dentro de ella, ya no era la mujer frágil de antes. Ahora era madre, compañera y guerrera. Y estaba lista para todo. La historia de Tuna nos enseña que el pasado, por más doloroso que sea, no debe convertirse en una cadena que nos impida avanzar. Ella sufrió pérdidas, humillaciones y miedo, pero tomó la decisión de dejar atrás esas sombras para luchar por su felicidad y la de su hijo. El amor verdadero no se trata solo de palabras, sino de acciones. Alex lo demostró acompañándola en cada momento difícil, ofreciéndole apoyo y confianza cuando más lo necesitaba. También aprendemos que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por quienes deciden quedarse a nuestro lado, cuidar y proteger.
Henry representa la inocencia y la esperanza, recordando a los adultos que el futuro depende de las decisiones valientes que tomemos hoy. En definitiva, la lección es clara: el dolor puede marcarnos, pero no debe definirnos. Con fe, amor y valentía, siempre se puede construir una vida nueva, más luminosa que el ayer.